Buenas tardes y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros con Autoras. Esta iniciativa que llevamos a cabo desde la Fundación Semanas Comics, desde aquí, y desde la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, para darle visibilidad y promocionar a autoras en el campo de la ilustración y el cómic, dos artes donde han estado históricamente bastante invisibilizadas. En este caso, este Encuentro con Autoras está dentro del programa virtual del Salón del Cómic de Tenerife de 2025, que celebra su parte presencial dentro de muy poquito, del 23 al 26 de octubre, prácticamente una semana. No. Y bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros a una ilustradora de Gran Canaria, se llama Loida Suárez, también conocida como Loi Katsushi, y bueno, hablaremos un poco de ella como ilustradora, de algunas exposiciones en las cuales ha participado y también de de sus obras de cómic. ¿Qué tal, Loida? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy bien. La primera pregunta que te quería hacer para empezar un poco desde el principio es, ¿cómo nace Loi Katsushi? O sea, ¿cómo nace ese alias? Pues es que es bastante antiguo, entonces era como mi época así más otaku, más fan del manga y del anime. Entonces fue como un mix entre nombres de personajes que a lo mejor me gustaban, tipo Loi, obviamente es de mi nombre. Kat es un poco de Katsuki y un poco como explosión. Y luego sushi, pues sushi, y luego en verdad el shi es más de Kakashi, como un mix Mm. ahí. Y fue No, eso. mm, es que siempre me parece curioso que justamente los ilustradores sean la gente que más alias suele usar. Y Ujú. entendí que también podría ser por una forma de promocionarse, o eso he oído, que también se usa por una forma como de promocionarse, que de hecho te dicen incluso en la escuela de arte que deberías tener un alias. Sí, que suena así un poco más catchy, ¿no? O sea, mi Mm, nombre ya de por sí funciona bien, porque no es muy conocido, pero como que le quería dar una vuelta. mm. Oye, qué define a Luka Tsushi como artista? ¿Cuál es su estilo? Pues la obra más o menos que suelo hacer es así más mística, más tirando como feérica, un poco con elfos y demás, y un poco creación de personajes con ese estilo. Sí, Mm, ¿Férica qué significa? feérica, pues lo relacionado con lo élfico. Ah, vale, vale. Y también tienes una parte más gótica, ¿no? Según tengo entendido, más relacionado con lo gótico. Sí, un poco mezclo lo místico con lo gótico así y hice fanarts así de pelis pues de esa estética tipo Tim Burton y demás. Tim Burton es uno de los autores que te ha inspirado estéticamente tu estilo. Sí, claramente. Es que es un poco mis gustos, entonces pues lo amplifico pues con mi obra, básicamente. Mm. ¿Y hay algún otro autor que te haya inspirado u Pues para obra? crear mi estilo artístico como tal, pues un poco Araki, el creador de JoJo. Y pues más tirando a artistas más típicos, por así decirlo, Alberto Durero, pues como que Mm, hace grabado y usa mucho la técnica del tramado. Entonces, pues yo uso mucho la línea así más definida, más gordita, más negra y con mucho tramado. mm. La verdad es que no me esperaba que fueses fan de JoJo, la verdad. Ah, aunque bueno, viendo tu estilo a lo mejor... Es que estoy pensando más bien en Phantom Blood, en la primera parte. Sí, bueno, hasta la tercera más o menos yo creo que se asimila un poco Mm, el estilo, porque luego como que es más todo más difuminado, por así decirlo, el estilo. sí, de hecho ahora aquí luego evoluciona muchísimo cuando va a una revista Seinen y Ujú. hace Steel Bar Run. Ahí sí que evoluciona mucho y tiene un trazo completamente distinto al de los primeros, que es más, podemos decir, Sí, más erróneo. sí, más como más duro, más Mm, definido. sí.
Por, o- por otro lado, antes dije que este programa se hace como una especie de aperitivo a Santa Cruz Comienzo 2025, donde tú estarás en el Artist Alley, ¿no? Sí, ¿Y cómo lo estás llevando el hecho de que vas a participar en el Artist Alley? pues con mucha emoción, la verdad, porque estoy muy emocionada por ir. Ya estoy preparando cositas. De hecho, antes de esta entrevista ya estaba dibujando otra obra que voy a llevar. Y ayer, por ejemplo, subí otra y un par de cosas nuevas también que voy a llevar relacionadas así con videojuegos, como de Sonic y demás. Mm. Me, s- Me sorprende también en la parte de Sonic, porque es como que no dentro de lo élfico, aunque bueno, si me pongo a pensarlo, sí que tendría un poco sentido dentro de lo élfico, aunque sea un erizo, pero Sí, a ver, en parte no quiero cerrarme tanto a un solo estilo y una sola temática, entonces como que ahora como novedad, pues voy a traer cositas así de videojuegos que a mí en lo personal me gustan, porque no es como que todo se cierra a una temática en sí, sino que todo se cierra a cosas que a mí me gustan. O sea, yo no suelo dibujar nada que a lo mejor no me apasione como tal, porque es que si no, no va a transmitir nada. No mm, sé, es mi opinión. mm. ¿Crees que el arte tiene que transmitir, o sea, para ser bueno tienes que dibujar algo que más o menos te guste? O si no, no... En mi experiencia, sí, porque sobre todo porque yo he hecho bellas artes y demás y casi siempre te mandan a hacer algo que a lo mejor a ti no te gusta, que no digo que sea malo, porque eso te ayuda a saber qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta y también a experimentar un poco con los estilos y las técnicas. Pero sí, yo creo que es bastante necesario el hecho de que te guste algo verdaderamente para tú poder transmitir lo que quieres transmitir. mm. Oye, y aparte de Sonic, ¿qué otros personajes de videojuegos vas a hacer fanarts en el Artist Alley? Pues de los que hice ahora recientemente fue de Zelda, porque me gusta toda la Mm. franquicia, la verdad. Y también del Little Nightmares. Me gustan así los juegos como de terror psicológico, creo que se podría catalogar. Sonic es mucho terror Y psicológico. no, es que Sonic es aparte, porque es que Sonic yo soy fan desde que tengo creo que 6 años y me sigue gustando. Entonces pues era imposible no dibujarlo si iba a Mm. hacer cosas de videojuegos. Y bueno, el de Sonic Unleashed pega un poquito por el Bueno, tema el hombre de ser lobo. lobo, hombre lobo y tal. Pues mira, me acaba de dar una idea, la verdad. A lo mejor hago algo de eso para que encaje un poquito más. Y más videojuegos, pues no sé, recientemente estoy jugando al Hollow Knight, que no lo había jugado, ya que salió Mm. el nuevo. Y así que recuerde no muchos más, porque yo me obsesiono con cosas específicas, como que es eso y ya está. Mm. Bueno, si acaso Pokémon, pero no el Pokémon así normal, sino el Pokémon Rangers, como que me gusta mucho. Como que me gustan los videojuegos que yo puedo ser parte de la historia, bueno, que en el Pokémon también, pero como que es diferente, no sé. Mm. De mundo abierto, más o menos, ¿te refieres? Es que el Pokémon Ranger como que no sé cómo explicarlo, como que me personifico más porque, por ejemplo, en el Sombras de Almia, creo, como que vas a un colegio y tal para ser tu cazador de Pokémon. Entonces, pues, bien, me gusta. Mm. Por otro, por otro lado, aquí tenemos una obra tuya, estamos exponiendo tenemos una exposición especial de 5 años de ilustradores ilustradas. Mm, Entre ellas tenemos una obra tuya y de otras 249 mujeres. Y bueno, ¿nos puedes hablar un poquito de esa obra? vale, yo creo que estaría bien hablar de ambas que salen en el libro, que yo las tengo aquí, creo que se ven. Mm. Porque la que se expone como que tiene una historia detrás, aunque no parezca, y la otra pues como que dialogan entre sí, porque creo que no sé si lo hicieron a propósito, yo creo que no, porque no lo saben, que las eligieron y ambas son autorretratos míos y a su vez como que explican un poco mi trayectoria artística
y también un poco la evolución de mi estilo de dibujo. Bueno, mi trayectoria académica también, porque ambas las hice en Bellas Artes, en la carrera. La primera, que es la que está expuesta, que es esta, pues tiene como un estilo más Ah, como sí, es verdad, es esa. realista. Sí, Sí. Es que no me había fijado hasta que lo has señalado. pues Si esa quieres, es, a lo mejor la puedes acercar. sí, mejor, porque está un poquito... A ver, esta, Mm, ahora sí se ve. sí. Pues es un poquito más, un estilo más realista. Y esto fue en segundo, cuando todavía, porque en Bellas Artes tú tienes que elegir un itinerario, que es o ilustración, animación y dibujo, que es la que yo elegí, pintura, escultura y arte transdisciplinar. Entonces, esto es antes de tú elegir eso. Y pues es un poco más académico todo, como que tienes que seguir unas pautas para tú hacer esto. Entonces, incluso el profe me decía, como que yo creo que tú vas a ir a ilustración, ¿verdad? Porque a pesar de que es realista, semirrealista quizás, pues sí se nota que es un poco más ilustrativo. Mm, Y luego, en contraposición, tenemos esta, que aquí sí se nota un poco lo élfico por las orejas, que el mm, reflejo. Pues ya fue en tercero, en una asignatura que teníamos que nos permitía pues usar nuestro propio estilo. Y bueno, o sea, la asignatura era para un poco experimentar técnicas. Y pues yo aparte experimenté mi estilo. O sea que yo ya tenía un estilo propio, pero al tener que hacer este tipo de cosas sin tener en cuenta mi propio estilo, como que no lo estaba usando tanto. Y aquí por fin, pues utilicé la técnica que a mí me suele gustar, que es acuarela, y un poco más cartoon, por así decirlo. mm. Y pues esa es la contraposición entre ambas. Sí, una es la parte más obligada, más académica, Mm, y la otra es la parte más libre. Es raro porque yo personalmente creía que la obra más reciente era la primera. Pues no, es de Porque... segundo de carrera, hace 3 años, 4. Sí. No. Es que para que veas cómo a veces las cosas a la gente que no sabe tanto de arte engañan, porque la una esta parece mucho más definida, ¿no? Sí, Dentro. también yo creo que influye el hecho de que mida más de 1 metro, porque al tú tener un lienzo grande, pues te puedes centrar un poco más en los Mm, detalles y demás. Y también influye la técnica, porque al ser acrílico, pues tú puedes trabajar por capas y demás, difuminas así un poco, pero claro, como yo utilizo la acuarela, o sea que también con la acuarela puedes llegar a ese efecto, pero yo con la acuarela lo que mm. hago es pam, pam, o sea, lo que salió, salió. Entonces es otro tipo de método, por así decirlo. Sí, es una especie de explosividad creativa, Sí, me se gusta podría que decir. se vean las manchas, por así decirlo. Mm. Por otro lado, también has participado hace poco en una exposición en el SIG, ¿no? Sí, te cuento. Con, sí, con tu obra, creo recordar que se llamaba Pigmentos y Fragmentos, ¿no? Sí, pues en verdad esa exposición surgió porque como yo iba a entrar en una residencia artística que organizaba Pono, pero al final no pude porque no era residente en Tenerife. A ver Mm, si puedo en alguna otra. Me gustaría, la verdad. Pues estuve en contacto con Pono, y pues me enteré que iban a hacer una exposición y pues me metí y pues nada, decidimos el tema. Al final salió Canarias y el cuerpo y pues así surgió pues mi obra, que es Pigmentos y Fragmentos. mm. ¿Y de qué va esa obra? Porque recuerdo que era las islas y cada isla un elemento, más o menos. O cada conjunto de islas un elemento. Sí,
Era como que la primera, buah, es que a lo mejor te las puedo enseñar si me das tiempo, y así las voy explicando. ¿Las tienes cerca? Sí, no tardo mucho. Ah, vale, genial. Porque ya las tengo guardadas, porque como la semana que viene es el salón del cómic, pero las Ah, tengo ¿la vas a aquí. poner en el Artist Alley? Sí, Ah, qué guay. las tengo así en chiquitas, porque están hechas en A3, por el tema de que al ser más grande, pues puedo trabajar un poquito más los detalles. Mm, Y sobre todo la explosión de color y de manchas, pues es más fácil controlarla en un espacio más grande que en un chiquito, pero las tengo así, en chiquitito. A ver si se ven. mm. Vale, pues Sí, se ven, aunque hay una especie de reflejo. sí, Vale, ahí, perfecto. empezaríamos con esta, que esta representa el conjunto de islas del Hierro, La Palma y La Gomera. Es que me veo un reflejo, estoy con el dedo así. No, no, sí que se ve, sí que se ve. Vale. Y pues más o menos representa, o sea, cada una representa un elemento. Esta en específico representa el fuego y pues utilicé tanto flora y fauna como identificativa de cada conjunto de isla o de isla. Entonces, para estas cogí el lagarto gigante de La Gomera y se me olvidó, Tajinaste, sí, Tajinaste, Mm, que aquí se ve rojo, mi intención era rosa, porque creo que en La Palma, si no recuerdo mal había Tajinaste rosa, pero bueno, salió rojo. También es identificativo de la provincia de Santa Cruz, por así mm, decirlo. Luego tenemos Tenerife como tal, a ver, y aquí representé el elemento aire por el tema del mm, Teide y demás, y las violetas del Teide y el pinzón azul. mm. Luego la isla de Gran Canaria, que se ve blanca, se ve poquito. La isla de Gran Canaria no se ve tanto. Ahí creo que se ve mejor. Vale, un poco más. Representa el elemento tierra, por eso utilicé la arena de las dunas de Maspalomas, que es donde yo vivo. Y pues nada, el pájaro canario y los cardones. Cardones, ¿no? Sí. Y por último, el conjunto de islas de Lanzarote, Fuerteventura y los islotes, representando el elemento de agua y las algas rojas estas, que no me acuerdo cómo se llaman, creo que algas rojas, y la tortuga boba. Y pues Mm. eso sería todo el conjunto, que luego yo en la exposición lo coloqué de una manera específica como para que formara el mapa. Sí, justamente te quería preguntar sobre eso, porque me pareció bastante curioso cuando fui a verla que estuviesen de forma simétrica y sabía que era por las islas de Canarias. Es que me pareció muy curioso cómo se te ocurrió eso. Sí, es que al estar en Bellas Artes como que le da mucho enfoque al arte contemporáneo, entonces como que en el arte contemporáneo todo tiene que tener un sentido, tanto como tú dispones la obra y lo que transmite, ¿sabes? Porque si yo las hubiese puesto así todas en línea, pues a lo mejor a ti no te transmitía nada, pero al disponerlas de esa manera como que a ti te da el poder pensar en qué puede significar eso. Y eso es un poco lo que busca el arte contemporáneo, conceptual. Sí, es que me parece curioso porque normalmente en en las exposiciones que yo he ido no se tiene tanto en cuenta el espacio. O Sí, sea, a la hora de un elemento más dentro del arte. exacto. Yo creo que es bastante importante el cómo tú presentas la obra, que de hecho también la obra yo la colgué con pincitas así, con un hilo. Sí. No la puse en el típico marco con el cristal, porque siento que eso como que crea una barrera y como que no te terminas de acercar tanto a la obra. Entonces yo lo que pretendía era que se viese, aquí no se va a ver porque no es el original, la rugosidad del papel, las texturas del papel de acuarela, las manchas y un poco todo eso. Mm, para que fuese más cercano y además, aparte de transmitir Canarias, transmitir esa sensación de cercanía a Canarias, supongo. Exacto.
totalmente. No me lo esperaba, de verdad. Creía que ese era un elemento aleatorio, por así decirlo. Nada, estaba todo pensado. Oye, y a propósito, ¿cómo elegiste qué elemento representaría cada isla? Pues la verdad que fue un arduo trabajo de investigación, porque yo, pues, obviamente no voy a decir, pues esta a lo mejor representa tal isla, pues me tuve que informar, ver foros y demás de imágenes, y más o menos, pues así fue como llegué a la conclusión de cuál iba a representar como tal a cada. Y también porque, claro, al ser 4, pues también tuve que pensar, y también había una curiosidad, que es que 2 de ellas están la fauna en contacto con, con el cuerpo, ¿Con la ¿no? flora? Mm, Pero luego hay otros que no. Entonces, como que esto quise representar un poco el hecho de la huella humana en la flora y la fauna y cómo la hemos estropeado un poquito. mm, Un poco crítica también interna, como que hay varios guiños entre todo, mucho simbolismo. mm. Y pues eso, como Sí, que intenté que algunos fuesen de tierra, otros de aire, tipo los 2 pájaros, y luego este que fuese, como representaba el agua, pues que fuese un animal acuático, porque si no, no tiene sí. sentido. Entonces tenía que tener todo en cuenta todos esos factores. Mm. Y, Ah, perfecto. ah, y el, y el hecho de que fuesen 4 obras, ¿era una característica que te pedían desde el CIG o era algo que elegiste tú? Lo elegí yo porque al principio iba a hacer una ilustración por cada isla y no me daba la vida. Entonces, pues me gusta tener cosas de las que partir. Entonces dije, vale, voy a partir de los elementos. Entonces, pues al ser los elementos 4, pues un poco las uní en cada elemento. Mm, Mm. no, me parece bastante curioso. Y aparte también me parece curioso eso que has dicho de hecho, lo estamos hablando ayer, sobre el arte como concienciación social y Mm. sobre todo concienciación social sobre el medio ambiente. Sí, exacto. Mm, Me parece Y bastante cultural, curioso. y cultural, porque yo aprendí buscando información de todo esto y la gente puede aprender pues viendo mis obras también. Sí, el arte como una especie de con una especie de comunicación entre artista, obra y audiencia, cada uno en su nivel. Sí, y todo como en en su contexto. Mm, Sí, que recalibran, o sea, la audiencia recalibra a través de su experiencia lo que ven en la obra y la reinterpreta de su manera. Exacto, Eso. también, Mm, muy importante eso. mm. Por otro lado, también has hecho obras, ¿no? Sí, pero de eso ya hace mucho, porque yo antes de hacer la carrera hice un ciclo superior en cómic aquí en Gran Canaria, que allí en Tenerife no hay. Y pues lo que hice en ese ciclo, bueno, y antes del ciclo, pues hice un cómic para un concurso de aquí, de mi tierra, y pues lo gané el primer premio. Eso fue en 2017, o sea, hace bastante. Sí, bastante. Básicamente 10 años, ¿eh? Sí. ¿Y el cómic con el que ganaste, si te acuerdas un poco de cuál era y de qué iba? Pues todo surgió, aunque parezca mentira, con un sueño que tuve. O sea, fue bastante curioso. Como que soñé que estaba en un lugar como oscuro y que me encontraba como jaulas de pájaros. Y yo decía, ¿qué?
Entonces, a partir de esa idea, pues hice el cómic. Entonces, como que el cómic trataba de 2 chicos que entraban a una panadería abandonada, que de hecho fue un poco premonitorio, porque era la panadería que suele estar Mm, como súper famosa en mi pueblo, y pues la cerraron. Poco después no, pero años después de que yo hiciera el cómic. Y claro, mi cómic estaba ambientado creo que en 2030, pero bueno, pasó antes de lo que yo pensé. Vaya. Y pues nada, estaba abandonado. Entonces como que entraron, investigaron tal, y se encontraron con una jaula de un pájaro muerto. Y como que en la patita tenía una nota, como un mensaje, una carta. mm, Y llegan al final del trayecto y como que se encuentran con una carta, entonces la leen y como que dejé ver que ponía algo de te echo mucho de menos o algo así. Entonces, les sorprende a alguien por la espalda, que le cae una lágrima y pues un poco se van corriendo. La metáfora de todo es como que esa persona utilizaba a los pájaros para mandar cartas al cielo. Y así es como se titula pues el cómic. mm. Me parece curioso que se te haya ocurrido en un sueño. Sí, o sea, a partir del sueño, pues creé Sí. lo que es la historia. No, que me parece curioso porque muchas veces algunas de las mejores obras salen a partir de sueños. Un, Sí, ej- un ejemplo sería, que yo recuerdo, sería la canción Yesterday, que la melodía Paul McCartney la soñó. wow, no sabía eso. Sí. Yo a veces sueño con canciones que digo, esto no existe, ¿no? Y luego me olvido, ¿sabes? Entonces, pues nada. Sí, a veces también pasa que estás soñando algo y dices, ¡guau! Esto es buenísimo. Te despiertas y dices, ¿qué demonios era? Es que no recuerdo absolutamente No, nada. horrible eso, horrible. Sí. Ay, Tu, ta- tu trabajo de fin de ciclo fue también un cómic shonen, ¿no? Un manga. sí, se llamaba Elonim. Mm. Ya me olvidé, hace mucho. Que encima fue en época de COVID. Horrible. Pero bueno, lo saqué adelante. ¿Fue en época de COVID? Sí, o sea, nos cogió justo cuando estábamos terminando el ciclo. Mm. Y pues nada, lo tuve que terminar aquí en mi casita. Pero bueno, bien. Yo creo que bien. ¿Y de qué iba, más o menos? Pues era como una especie de prólogo. ¿Se dice prólogo o prólogo? Prólogo. Prólogo. Bueno. Eh, es que no me acuerdo. O sea, ¿cómo puede ser que me acuerde más del otro que de este? Bueno, también era. Ah, claro. Es que yo utilicé a los personajes del cómic de Cartas al Cielo, que se llaman Travis y Caleb. Y entonces Ah, son los mismos los personajes. reutilicé. Sí, el multiverso. Sí. Entonces, como que entraba en una cueva, parecido, ahora me acabo de dar cuenta, pero bueno, no es malo reutilizar. Y pues es que no me acuerdo, porque es que claro, yo también tuve que idear lo que podría haber seguido o lo que podría haber sido antes. Entonces, pues no me acuerdo exactamente de cómo transcurría lo que yo ilustré. Pero bueno, que entraban en una cueva y creo que le hacían una redada, otros 2 personajes que también diseñé. Y entonces como que cogen a Travis y no sé qué, no me acuerdo qué le hicieron. ¿Cómo puede ser que no me acuerdo de mi cómic? Y entonces pues Caleb se enfada, como que de repente brota un superpoder de él que es de fuego, que también por esa época también jugaba un poco con los elementos. Travis representa el elemento agua y Caleb el elemento fuego. Y pues nada, se los carga a todos, menos a los 2 antagonistas, obviamente, no se los va a Mm, cargar. Y pues lo rescata tal, y como que estaba muerto Travis, pero como que tienen 2 collares, uno que representa el fuego y otro el agua, entonces se juntaron, brilla y aparece un esqueleto de un dragón, mm. que ese es Elonim, que es el que da nombre al cómic. Y pues ahí es como que comenzaría la historia.
pero nunca comenzó. Mm. Ahí se quedó. Pero de todas Pero eso maneras, sería el cómic. lo que sería el primer capítulo sí que está más o menos publicado. O sea, digitalmente, pero... ¿O serían solo las Lo primeras páginas? subí yo porque había que subirlo como parte del proceso para luego el trabajo final, pero no está publicado como tal, Sí, no, obviamente. pero está en internet. Si Sí. buscas Elonim sale. ¿Y has pensado alguna vez en continuarlo o volver al mundo del cómic? Pues no me lo había replanteado porque como mi trayectoria ha ido como muy así, porque claro, primero empecé con el cómic, yo tal, súper obsesionada con el cómic. Luego, más o menos en Bellas Artes, pues me cambiaron un poco la disposición de mi mente, porque eso es lo que está bien hacerlo, porque si no solo me centraría en cómic, en ilustración y tal, pues me abrieron un poco más la mente para poder yo también hacer obra conceptual y contemporánea. Pero bueno, me quedé en ilustración. Animación, la verdad que no entraría, pero también me gustaba. Y, y pues que ahora recientemente pues he ido más por la trayectoria de profesora de arte. Entonces, claro, no sé si tengo el tiempo físico como para volver a dedicarme al cómic, aunque no lo descarto. Mm. ¿Te gusta enseñar? O sea, ¿por Sí, qué ser? pues es que es lo que te decía antes, como que si mi obra no transmite, ¿para Mm. qué la hago? Entonces, pues me gustaría crear obra que pudiera enseñar y transmitir poco. Entonces, como que considero que el arte debería poder educar. Mm. Vale, pues sí. Mm. Entonces, pues Otra, eso. otra cosa que me acabo de fijar, que no me había dado cuenta, con tu exposición y con tu obra aquí, me he dado cuenta de Mm. que los elementos pueden ser pueden ser un elemento, valga la redundancia, bastante importante dentro de tu arte, ¿no? ¿O era solo una Sí, coincidencia de estas obras? como que sigo la misma trayectoria, prefieres, ¿no? Un poco la Sí. misma línea. Sí, o sea, como que siento que ya en Bellas Artes experimenté suficiente y ya conozco lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces pues sigo explotando esa parte que me gusta. Entonces pues sí, si me funciona el crear obras con acuarela, pues sigo por ese estilo. Y luego los fanarts y demás, pues sí lo suelo hacer más en digital, porque siento que se asimila mucho a la técnica del acrílico, pero claro, el acrílico es un poquito caro, entonces pues viene bien el arte digital en ese aspecto. No, yo me refería más bien en los elementos de la naturaleza, como elemento que tú usas en tus obras. O sea, en plan Ah, los de... elementos, Sí. sí, es que me gusta siempre partir de algo en específico para crear mis personajes y un poco así, porque si no tengo una base, como que, lo que te decía antes, como que siento que está vacío. Entonces, pues, yo qué sé, si quiero crear un personaje, pues digo, a ver, ¿qué estética podría tener? Estética de caramelo. Entonces, pues ya a partir de esa idea, pues trabajo el personaje, para que tenga coherencia y para que no tenga elementos sueltos que no Mm. dialogan uno entre otros, ¿sabes? Entonces, pues, y como a mí me gusta trabajar en series, no en una obra individual, entonces pues siempre tiendo a usar conceptos que sean de la misma rama, por así decirlo. Entonces pues siempre recurro a los elementos. Mm. Pero también, por ejemplo, tengo obras de cartas de oráculo. Entonces pues cogí una palabra para cada uno. Entonces a partir de esa palabra pues hice la ilustración. Un poco así. Mm. Suelo No, trabajar así. me parece bastante curioso que partas de un elemento concreto para crear un personaje. Tal. ¿Y tienes alguna Sí. otra forma en la cual te inspires para crear personajes? Mm, yo me suelo fijar bastante de mí misma, o sea, como que
como se ha podido observar en los dos autorretratos, siempre como que me uso a mí de referente, sobre todo incluso para hacer esto, pues yo me tomé a mí misma de referente para hacer las poses y demás. Entonces, pues hay veces que hago obras a partir de poses y ya depende de lo que me inspire esa pose, pues digo, pues esta pose me inspira un poco como a Hada del Bosque y pues a una Hada del Bosque y un poco así. Mm, qué interesante. Y te pasa, supongo que te pasa que tienes a veces bloqueos creativos, ¿no? Sí, la verdad. Por eso siempre tiendo a hacer cosas que me inspiren y que me gusten, porque si no, como que no sé qué hacer, la verdad. Mm. Pero aunque tengas un bloqueo creativo, te pones a dibujar cualquier cosa para... ¿O tienes alguna otra técnica para superar ese bloqueo? Sí, eso, como que busco, a lo mejor si no me tomo a mí de referente, busco poses y demás, y a lo mejor hago garabatos un poco para soltar la mano y demás, o buscar fotos, lo típico de buscar fotos en Pinterest, aunque no suelo tomar referencias de ahí, porque últimamente como que hay mucha IA y demás. Mm, Y pues, poco así. O incluso si estoy en Instagram o algo, pasando Reels y veo a lo mejor algo que me gusta, pues digo, uy, sobre todo últimamente que he visto, por desgracia, gatos hechos con IA y me han inspirado. Digo, yo, pues a lo mejor hago más pegatinas de gatos, porque yo tengo un par de pegatinas de gatos que son de gatos reales, pero digo, pues a lo mejor podría inspirarme para hacer algo así parecido. Pues salen, por ejemplo, gatos, yo que sé, en un helado, de mm, repente, y te hace así, el gato. sí. Entonces digo, yo, ¿y si hago pegatinas de gatos que representen cada estación del año? Uno que sea un helado para verano, otro que sea un Mm, pumpkin spice latte para otoño y cosas así. ¿Sabes? Como que a partir de eso sí, me inspiro para luego hacer otras cosas. Por desgracia, no me dio tiempo a hacer los gatos, pero bueno, bueno, para la próxima. próximamente. Spoiler. No se copien, por favor. Oye, me estaba hablando de la IA desde el punto de vista, no tanto desde el punto de vista del artista, Ujú. del trabajo, que obviamente te quita trabajo y tal. ¿Cuál crees que es el peligro de la IA como espectadora de arte? El peligro de la IA yo creo que no es el hecho de que lo usen, sino de que roben Mm, contenido para alimentar la IA, porque es que básicamente nos están robando nuestro arte. Yo creo que ese es el mayor problema de la IA. Y chungo. Y sobre todo porque, claro, la gente va a decir, pues la IA me lo hace más rápido que un artista y no me cobra. Sí, pero luego te queda todo chueco con la mano así. Pero bueno, mm. opiniones. Y también desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista económico, de como te digo, te roba trabajo y tal, sino a lo mejor desde el punto de vista de las obras, que les falta algo, porque yo he visto varias obras de IA y en todos los artes sí le falta muchísimo. Sí, que a pesar de que aprendan y más o menos estéticamente se podrían ver bien, yo creo que conceptualmente les falta mucho, porque es que detrás de cada obra se requiere de mucho pensar en que todo cobre sentido en el conjunto. Y la IA lo que suele hacer es poner cosas sueltas que a lo mejor no dialogan. Entonces, pues yo creo que eso es lo que falla en eso. Y por eso se puede ver que está hecho con IA y que no está hecho con IA. Mm. Porque si no, ya va a Si es llegar que el punto que no se va a poder diferenciar. Pero bueno, yo creo que sí, ¿eh? Que esa- si tenemos eso en cuenta, sí. Pero no sé hasta dónde va a llegar. A ver, yo recuerdo ver un cómic hecho con IA, que a primera Mm, vista parecía que estaba bien, pero lo que pasa es que el cómic, la IA normalmente usaba muchos naranjas, había mucho sí. amanecer. Pero es que, claro, ya tú eso lo ves, entonces como que puede llegar a pasar que se enseña a la IA a decirle, pues mira, no hagas esto porque es lo que hace que se vea que es IA, ¿sabes? Y a lo mejor lo deja de usar.
Entonces, yo no sé cómo funciona eso, pero podría llegar a pasar, la verdad. Espero que Pero no. pero aunque lo deje de usar, es que la IA es, bastante básica a la hora de lo que es la creatividad, a la hora Sí, de poner los elementos, a la hora de incluso romper lo que es la base de la obra, pensar lo que en inglés se llama thinking out of the box, o sea, sí. pensar fuera de la caja. Es que es eso, que la IA por sí sola no es nada. O sea, necesita a alguien que le dé un prompt. Entonces, yo creo que la mayor parte de creatividad sería la persona que le da el prompt. Y yo creo que eso es bastante difícil de llegar a que luego esa obra pues parezca que no es IA, ¿sabes? Entonces, por suerte, creo que todavía estamos salvados. Mm, Pero oye, porque es y que no hay creatividad, la verdad. mm, estaba pensando si la IA puede llevar al arte a una nueva evolución parecida a la que hubo cuando, creo que fue cuando salió la fotografía, que se dejó de hacer arte tan realista. Sí, pero creo que eso nos favoreció porque nos daba más libertad a la hora de crear nuestro propio estilo y Mm, así ya no era todo tan académico, ¿sabes? mm, Pero creo que no es comparable con lo de la IA. O sea, es una herramienta más, pero claro, no sustitutiva. ¿Me explico? O sea, no puedes sustituir a un artista por una IA. ya, pero me refiero que a lo mejor el uso de la IA puede llevar a una nueva corriente artística de artistas que rechacen la IA. Bueno, eso sí, Mm, pero a ver cómo evoluciona todo. a ver, a lo mejor no sustituyen a todos con ordenadores. Ordena- ordenadores que le dan trabajo a ordenadores. Yo, el bucle, el bucle. Sí. Por otro, volviendo un poco a tus obras de cómic, tú tienes un cómic que me pareció bastante curioso dentro de tu producción, que era un cómic didáctico sobre payasos sin fronteras, ¿no? Sí, eso lo hicimos dentro del siglo, o sea, como que era una tarea más. Entonces tenemos que elegir una asociación o así. Entonces pues yo elegí esa porque como que dije, vale, son payasos, bastante ilustrable. Y pues hice un poco eso. O sea, investigué un poco la asociación, miré fotos y demás, y pues a partir de las fotos que salían en su blog, creo que era, pues creé como esa pequeña historia como para conocer un poco su labor y demás. Y la verdad que me gustó ese proyecto. Mm. No, es que a mí personalmente me pareció bastante curioso porque yo en mi TFG va sobre el cómic periodístico, que es un tipo de cómic de no Mm. ficción. Y me pareció bastante curioso que hicieses un trabajo de cómic didáctico, que también sirve, al igual que el cómic periodístico, para dar a conocer una realidad desconocida a la gente. Sí, Mm, pues yo creo que ahora se une incluso, ahora que lo mencionas, no me había dado cuenta, porque ahora, claro, como me voy a dedicar a la docencia, pues a lo mejor puedo unir el cómic con ello. pues Me estás sí. dando ideas. ¿Ves que sirven estos encuentros? Sí, sí, espectacular. Pues sí, podrías usar el cómic como herramienta dentro del aula. De hecho, ya se está estudiando el cómic como herramienta Mm, pedagógica. claro, sí, sí. Oh, me gustó. Mm. Lo estaba apuntando. No, te imaginas yo apuntando. Tal. Aquí lo tengo aquí. Sí, mañana no se va a acordar. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia entre hacer una ilustración y dibujar un cómic? Es que, de hecho, me planteé mucho esa diferencia, sobre todo a la hora de elegir el siglo, ¿sabes? Porque está el de cómic y el de ilustración. Entonces yo razoné y dije, vale, en ilustración me van a hacer
una ilustración, voy a aprender a hacer una ilustración. En cómic voy a aprender a hacer muchas ilustraciones que dialoguen entre sí. Entonces dije, vale, lo mío es el cómic. Por lo que te decía antes, que me Sí, gusta por la como que serie. trabajar en serie y que todas las obras pues dialoguen entre sí. Entonces pues siento que el cómic transmite un poco eso, que son como varias ilustraciones que a simple vista a lo mejor no dicen nada, pero en conjunto pues te transmiten un mensaje. Mm. De Yo creo que hecho, esa es la diferencia. mm, de, de hecho, eso lo decía, creo que lo decía Will Eisner, que el cómic es la narrativa gráfica, que una imagen sola no te dice nada, pero tres imágenes que sigan una narrativa sí que te dicen algo. Exacto. O Mm. sea, una ilustración te puede narrar mucho, no digo que Sí. no, pero el cómic yo creo que te da más pie a poder narrar una narrativa. Tal. Mm. ¿Y por qué no has seguido con esa rama y te has ido más a la ilustración? Pues un poco por eso, porque como estudié Bellas Artes y pues ya me dediqué más a eso, pues lo he dejado un poco de lado, pero sí, tienes razón, podría retomar Mm. ¿Y cuáles son las mayores dificultades de hacer un cómic? el trabajo que le tienes que meter, porque es que ya no solo es la parte estética, es la parte del guión, de que todo dialogue, de los diálogos, hay que pensar en muchas cosas. La portada, cosas incluso que a lo mejor no ves, pero que están ahí. El storyboard, socorro, muchas cosas. Mm. Yo una de las mayores dificultades que veo en autores más nobles es con respecto al movimiento y también el movimiento y la narrativa, que es bastante Sí, difícil hacer que un personaje se mueva y además dominar la anatomía, que no es nada fácil. sí, hay que trabajar mucho con las perspectivas y Mm. demás, sobre todo la lectura de la composición, porque no es lo mismo poner un personaje en medio del panel que no a la izquierda, como que lees que a lo mejor se va a traspasar para allá, ¿sabes? Un poco jugar con eso. Mm. Ya. Y aparte también romper las cosas, porque normalmente noto en autores más nobles que como que se encorsetan mucho en obras que ellos ya han visto y son cosas en plan de cuatro viñetas y tal, no hay Mm, tanta ruptura. sí, como que experimentan poco. Por eso a mí me gusta el manga, porque rompe un poco con eso, con a lo mejor del cómic americano, que es más pam, 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 ¿sabes? Más académico. No, no, no te creas. De hecho, en el cómic americano hay muchísimos autores. Sí, sí, sobre todo el cómic francés y demás, una pasada. Mm. Y que es que estoy pensando en preguntarte qué obras de cómic te han inspirado a la hora de o de qué autores de cómic han sacado referencias, más allá de Araki, obviamente. Pues yo creo que puramente manga, de los Sí, típicos Naruto y demás, porque es con los que yo crecí en ese entonces, ¿sabes? Entonces, sí. claro, era mi referente directo. Mm, One Piece, que One Piece tiene como los paneles así como muy wow. sí. Yo me pierdo, la verdad, leyendo. ¿Y tienes algún proyecto en futuro de, de Ay, exposiciones o algo? por ahora no, porque ahora me voy a dedicar a lo que te dije antes de la docencia y demás, pero si me va surgiendo, pues yo creo que para adelante. Poco a poco voy creando obras, sobre todo para los eventos como el Salón del Cómic y demás, y pues iré mirando si hay exposiciones y demás, pues me intentaré meter Mm, dentro de lo posible. Y es que es eso, o sea, me voy a mm, dedicar a lo que es la docencia, pero como sigue siendo en base al arte, pues no me quejo. mm. ¿Pero docencia en qué grado?
O sea, O sea, yo el máster lo hice en profesorado de secundaria, entonces puedo dar plástica en secundaria y bachillerato, y también en las escuelas de arte, en los ciclos superiores. mm, Los medios no sé, pero en los superiores. Pero bueno, y a lo mejor en la universidad próximamente. y ya me estoy preguntando si ya estás dando clase en bachillerato o en alguno de esos niveles. Todavía no, porque lo único que di fue en las prácticas del máster. Y por ahora no me voy a presentar a oposiciones ni nada porque me voy a hacer el doctorado. Ah, Sí, el pues, doctorado, pero en ciencias de la educación, no en artes y humanidades. el doctorado en ciencias de la educación, ¿para qué te habilita? Para dar clases en la universidad, Pero por así también, decirlo. pero en el ciclo de arte o en... Sí, pero, o sea, no es que me habilite, o sea, yo ya estoy habilitada con el máster, pero me da más méritos para yo luego poder Mm, entrar. Y básicamente, pues, estoy más formada, porque literalmente voy a estar 4 años investigando sobre el mismo tema. mm. Bueno, sí, a ver, sí. Literalmente lo Yo digo un mientras me poco. pueda formar todo lo que pueda, para adelante. Mm, Eso me beneficia a mí y a la gente a la que le voy a dar clase, mm. y a la sociedad. Es que, sí, no. Es que ahora que estoy pensando que has dicho lo de que buscas formarte siempre, ¿Mm? si lo he entendido bien, buscas formarte siempre. Me gustaría saber si transmites eso de alguna manera dentro de tu arte. Bueno, si lo has transmitido en tu serie de pigmentos y fragmentos, por ejemplo. Sí, o sea, formarme ahora no va a ser tanto en cómo yo realice mi obra en sí, sino a lo mejor en cómo voy a transmitir todo lo que sé al resto de personas. Entonces, pues, yo creo que el arte es como una herramienta para poder transmitir todos los conocimientos. Entonces, es que claro, el doctorado como tal, el tema que voy a tratar es la gamificación. No sé si sabes qué es. ¿Has dicho ramificación o gamificación? Gamificación. Vale, creo que no. Es un sistema gamificado, es como hacer actividades que envuelvan características de los videojuegos. Por ejemplo, claro, hacer una actividad que a lo mejor tú ganes puntos, que no es lo ideal porque tiene que alimentar la motivación intrínseca, no la extrínseca. Entonces, al Mm, poner puntos a lo mejor ya es extrínseca, pero clasificaciones y ese tipo de cosas. De hecho, los profesores de educación física lo suelen hacer mucho, el mm, hacer como especie de un videojuego para que tú aprendas algo. Que de hecho yo en el máster lo que hice fue un videojuego. Entonces como que yo, o sea, no implementé un sistema gamificado, pero sí les enseñé a hacer videojuegos gracias a una plataforma que era bastante fácil de utilizar, porque si no, yo no sé mm. hacer videojuegos. Cre- Creo que creo que sé cuál es la plataforma. ¿Es una en la que creas, por ejemplo, un Mario y puedes crear niveles? O a lo mejor me estoy liando. Es que hay una que sí es bastante conocida, pero yo la encontré y se llama GDevelop. GDevelop. Vale, es que hace tiempo porque me la dieron en informática cuando yo hacía bachillerato y de eso hacen Mm, bastante. claro, Sí. pues sería eso. Y un Mm, poco utilicé eso para que el alumnado, pues, o sea, el concepto era que exploraran su propia identidad. Entonces, pues, por medio de hacer el videojuego, yo podía conocerlos a ellos y ellos también a sí mismos. Entonces, un poco la temática del doctorado y lo que fue el TFM, pues fue eso, el poder hacer un espacio en donde el alumnado pueda, pues, explorar su identidad, porque considero que es algo muy importante, que de hecho mm. se ve en mi obra, puesto que hago mucho autorretrato y demás, porque siento que ayuda también a la exploración de la propia identidad.
Mm. Se une Y todo. y la gamificación se parece un poco al método ABJ, ¿no? Sí, sí, lo que ABJ creo que se diferencia en que utiliza juegos ya creados para enseñar cosas y el sistema gamificado es crear un sistema a partir de mecánicas y demás de los videojuegos o de los juegos, pero no Mm, usando un juego en específico. Y luego los juegos serios, sí es crear tú un videojuego de cero que enseñe algo, mm. Creo de juego hecho que didáctico. creo de hecho que esa última cosa lo tuvo que hacer un compañero mío cuando tuvo que hacer el máster de profesorado, porque a él le gustaban mucho los videojuegos Mm. y creo que creó un videojuego para sus alumnos. Sí, pues Mm, más o menos lo que yo. sí, Es básicamente. que solemos recurrir a la gamificación porque es que a mí me gusta mucho. Si a mí me gustan los videojuegos, claramente iba a seguir por esa rama. Mm. Oye, mm, yo supongo que tú cuando hay días en los cuales cuando tú te pones a ilustrar que dices, Esto no vale para nada, hay una cosa, otra". ¿Qué haces cuando tienes esas voces? Porque... A ver, antes eso me pasaba mucho, pero como que últimamente digo, no me convence tal, pero hasta que no lo veo terminado, no puedo saber si me gusta o no. Entonces yo, para adelante. Ya tendré tiempo de corregirlo, sí y tal, pero yo, siempre que puedo, si empiezo algo, lo termino. mm, Y, y eso, porque es que sí, en el boceto yo no voy a saber si está bien o está mal, ¿sabes? Si funciona. Entonces, pues yo siempre intento terminarlo. mm. Ese es el consejo que le darías a tu yo más joven, que aunque vea que crea que está mal, lo termine porque no sabe cómo va a ser el final. Sí, bueno, una cosa curiosa, que es que yo cuando era pequeña como que siempre dibujaba lo mismo. Por ejemplo, el mismo perro en la misma pose y pues lo repetía muchas veces, como que de esa manera practicaba yo. Y me Mm. acuerdo que de ver las libretas esas, veía a más de uno así tachado. Si tachado ponía no en grande. Este perro está Entonces, pues, mal. y pues un poco eso. También está bien tacharlo y poner que no, siempre y cuando lo retomes con más fuerza. Yo Mm, creo que está bien esa enseñanza. mm. Pues sí, me parece una reflexión bastante buena. De hecho, porque a muchos artistas, y no solo artistas, en prácticamente cualquier ámbito, nos pasa que vemos nuestras cosas y decimos, cuando no están aún terminadas, y decimos, esto es una basura total. Y yo creo que hay que darle otra oportunidad. Mm. Y no sé si tú lo haces, pero hay algo que yo he visto que se hace y que de hecho se recomienda un poco, y es ver obras de un determinado arte que sean malas objetivamente. En plan de, si esta persona ha podido hacerlo, yo también puedo. Bueno, yo siento que es mejor no compararse con nadie porque o puede Mm, estar muy mal o puede estar muy bien y hundirte, ¿sabes? Entonces yo creo mm, que lo mejor es siempre compararse con lo que hace uno mismo para saber la evolución, ¿sabes? mm, Porque las competiciones hay que hacer con uno mismo para mejorar. Sí, compararte con la persona que eras hace varios años Mm, y decir, pues antes por ejemplo, no dominaba tan bien el uso del color y ahora sí que tiene algo simbólico y tal, por ejemplo. sí, o lo que yo hacía de pequeña, ir Sí. haciendo todo el rato el mismo y decir, vale, este es el que vale la pena, tal. Y un poco eso. Que de hecho también cuando yo hago mis ilustraciones, suelo hacer primero versiones pequeñitas y si veo que funciona, pues lo hago en grande. Porque si no, voy a hacerlo en grande y luego no me gusta, que probablemente lo siga y tal, pero prefiero asegurarme
y hacerlo en pequeñito primero para un poco corregir la composición y demás. Mm. Es que has dicho en pequeñito, pero en pequeñito, siendo artista, ¿qué es? A ver, últimamente no hago varias versiones, sino que digo, vale, este es el concepto que quiero, no voy a Mm, probar otro porque creo que este es el que funciona, y lo hago más o menos en una 5 para luego pasarlo a la 3. mm, Pero en Bellas Artes lo que solíamos hacer cuando, por ejemplo, a la hora de hacer la serie de cartas del oráculo, también es obra del grado, mm, lo que hacía era hacer bocetitos de este tamaño. mm, Y para el TFG, el trabajo de fin de grado, también eran como de este tamañito, tipo comparación, mm. mitad de una 6, más o menos. Y pues, más o menos, yo sabía cuál funcionaba, cuál no. También se lo enseñaba a mi tutor, obviamente, porque si es que no me da el visto Sí. bueno, suspendo el TFG. Y, y nada, un poco eso. Verlo si funciona bien en chiquito y sobre todo en conjunto, porque al hacerlos varios, pues digo, vale, pues este se asimila con este, a lo mejor este no me termina de convencer, pero me gusta este detalle, entonces solo voy a poner a este. Mm, Creo que es una buena técnica. mm. Vale. Yo creo que con esto podemos dar por finalizado un poco este encuentro con autoras. ¿Tú qué dices? Sí, explayado, la verdad. Bueno, si decías que no, da igual, porque aquí mando yo. Yo, no, me parece perfecto. Mm. Bueno, espero que los espectadores se hayan divertido y que también hayan aprendido y que también les haya ayudado a conocerte un poco, Loida. Que les haya Sí, pues, ayudado también a, sobre todo en la parte de la negatividad y el bloqueo, porque creo que es lo que más ayuda a alguien, que es lo que más le puede afectar a un artista. sí.